Hola, buenas a todos. A ver, me piden que hable un poquito sobre la creatividad. La verdad es que no es un tema nada fácil. ¿Qué es la creatividad o qué pienso yo como docente que es la creatividad? A ver, la creatividad personalmente es un tema que a mí me encanta y que intento siempre desarrollarlo en las clases. De hecho, yo trabajo sin libro de texto e intento que la creatividad sea el núcleo de todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablo tanto de la enseñanza como del aprendizaje, puesto que el maestro también debe ser creativo. Hablamos de desarrollo de la creatividad desde infantil hasta universidad, edad adulta. Creo que es algo que no se debe perder. A ver, la creatividad, desde mi punto de vista, es la capacidad de crear o de creación de cosas nuevas, pero también no se puede quedar ahí. La creatividad también es la capacidad de adaptar cosas ya existentes a nuevas situaciones o darle un uso diferente a lo que ya existe. Muchas veces crear algo nuevo es prácticamente imposible, hay cosas que ya están creadas, pero sí que darle un uso o reutilizarla de una forma mucho más eficaz, mucho más eficiente, eso es creatividad. Desde mi punto de vista, bueno, a mí, si he de ser sincera, la definición de creatividad que más me gusta es la de Einstein, que decía que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Esto me gusta mucho porque une la palabra creatividad a inteligencia. Normalmente siempre parece ser que la creatividad la entendíamos como un poco locura, la creatividad como arte, la creatividad, cuando hablamos de unas personas creativas pensamos en Picasso, pensamos en Dalí, pero tenemos que ver que la creatividad está en todo, no solo en el arte. Se puede ser creativo en medicina, se puede ser creativo en matemáticas, se puede ser creativo en tecnología, se puede ser creativo en arte, o sea, se puede ser creativo socialmente, emocionalmente. O sea, una persona creativa es aquella pues, que se adapta también un poco a las circunstancias, cambia, tiene capacidad de resiliencia. Y me gusta esta definición de Einstein porque une inteligencia y creatividad. Normalmente se habla de dos hemisferios cerebrales. Uno en el que nos encontramos un poco con la parte lógico-matemática, la parte más racional, la parte convergente, la parte de aprendizaje horizontal, y otro donde está la parte más creativa, la parte más imaginativa, la parte más del lenguaje, de narrativa, la parte divergente, la parte de inteligencia horizontal. Eso vendría a ser un poco esos dos hemisferios, el derecho, que es el que corresponde a la creatividad, y el izquierdo, el que corresponde un poco a la parte más lógico-matemática y demás. Siempre, de hecho, si nos metemos en Google y ponemos creatividad, me suele aparecer colores, imágenes muy relacionadas, hablo a nivel de imágenes muy relacionadas con el arte, pero también nos aparece pues, esa cabeza, ¿no? Ese cerebro donde hay una parte explosiva esa parte explosiva de colores y demás que se asocia con ese hemisferio más divergente, y luego está la parte más gris, que es un poco el hemisferio más convergente, más de pensamiento lógico. Ahora con los años se ha descubierto que eso no es así, que los dos hemisferios están conectados, que a pesar de que cada uno tiene sus características, los dos se necesitan. O sea, para ser una persona creativa se necesita conocimiento, se necesita también lógica, se necesita... Porque una persona creativa es aquella que inventa algo o que crea algo, más que inventar, que crea algo, o que le da una nueva función a algo, pero para eso necesita un conocimiento, una base. Es un poco como no podemos hacer algo sin esa parte teórica o ese colchón que nos ofrece un poco el conocimiento. Cuanto más conocemos, cuanto más sabemos, cuanto más datos tenemos, más herramientas tenemos para después poder llevarlas a una fase o a un nivel más creativo. Incluso puede ser desechando todo eso, pero nos ayuda a decir qué está bien, qué está mal, qué se puede usar, qué no se puede usar. En la escuela pasa una cosa, o yo llevo 16 años ya trabajando, y pasa una cosa curiosa. En infantil se trabaja mucho la creatividad, el infantil, incluso en la guardería más, o en las escuelas infantiles deberíamos incluso pensar, ¿no? Más abajo de 0 a 3, se trabaja mucho con todo el cuerpo, se aprende con todo el cuerpo, se toca,
se manipula, se huele, un niño se arrastra, un niño habla, utiliza el juego simbólico o cualquier otro tipo de juego. Entonces, todo eso desarrolla la creatividad. Conforme vamos subiendo de escalones, ¿no? en la educación, eso se va perdiendo. O sea, cuando ya entras en primaria ya te dicen, ya vas al cole de los grandes. Eso quiere decir que el juego ya no está tan presente, eso quiere decir que ya hay deberes formales, eso quiere decir... Entonces, ese concepto de creatividad se va perdiendo. Ya se dice al niño que se siente, ya aprende como de cintura para arriba, ¿no? Ya tiene que estar sentado, ya solo tiene que aprender de cintura para arriba. Conforme va subiendo escaleras, llega al segundo tramo, cuarto, quinto y sexto, sobre todo quinto y sexto, ya se aprende de cuello para arriba. O sea, ya no te muevas mucho, no hables demasiado con el compañero. Y si puede ser solo desarrollar un hemisferio que es el más académico, el más lógico, el otro se deja, ¿no? Se deja un poco aparte. Eso, y conforme suben al instituto más y universidad muchísimo más, que también tendría que ser motivo de estudio la universidad y los estudios superiores. Eso hace que pase totalmente lo contrario que debiera pasar, que es conforme una persona va creciendo, va desarrollándose, va perdiendo creatividad. O sea, la creatividad es indirectamente proporcional, ¿no? O directamente al crecimiento o al desarrollo de la persona. Debería ser al revés. Conforme vamos creciendo, deberíamos ser más creativos. Pero ¿qué pasa? Que dejamos de jugar. ¿Qué pasa? Que la escuela ofrece actividades siempre estandarizadas, el libro de texto. Si vemos la taxonomía de Bloom, vemos que en la parte de arriba, en el pico, está la creación y evaluación. Eso corresponde también a los estudios de Edgar Dale, que nos decían que después de 2 semanas recordamos solo el 5% de lo que oímos, solo el 10% de lo que leemos, pero el 90% de lo que decimos y hacemos. Y en ese hacer es donde entra en juego mucho la creatividad. A los niños hay que dejar que se expresen, que hablen, que jueguen, que manipulen, que inventen. Y eso no se puede perder a lo largo de la educación. La creatividad vendríamos a decir también que es un músculo que tenemos que desarrollar, que tenemos que trabajar. No podemos aprender a ser creativos si nos quitan las oportunidades de ser creativos. En nuestro colegio en eso tenemos mucha suerte, muchos profesores muy creativos. Hemos quitado los libros de prácticamente o sea, desde infantil hasta primaria, prácticamente todas las áreas, no todas, pero sí todas las áreas. Y eso hace que el maestro deba desarrollar su creatividad, el primero, para buscar nuevas fórmulas. Con lo cual, los maestros que tenían esa creatividad muy parada, vuelven a dar oportunidades, primero a su cerebro, a volver a trabajar de forma divergente, y a los alumnos a poder también trabajar así. El miedo al fracaso, el miedo al error, todo eso hace que la creatividad vaya un poco muriendo, que la escuela mate esa creatividad, o que la sociedad, yo no voy a hablar solo de la escuela porque tampoco sería justo, que la sociedad mate esa creatividad. Sobre todo el error y el miedo al error, el constante corregir del maestro, hace en muchísimas ocasiones que el niño tenga miedo a expresar realmente lo que siente o lo que dice. No hemos centrado tanto en la alfabetización, en la educación, que todo lo demás lo dejamos. Y hoy en día tenemos una escuela diferente porque tenemos una sociedad diferente. Y en esa sociedad nos exigen que seamos creativos. Los niños van a trabajar. El día de mañana van a trabajar en profesiones que quizás todavía no se han inventado. Y tienen que tener la capacidad de cambio. Y tienen que tener la capacidad de saber trabajar de forma cooperativa. Y tienen que ser emocionalmente potentes y fuertes. Todo eso es un colchón que lo da la creatividad. El niño que tiene miedo al cambio, o la persona, el adulto incluso, que tiene miedo al cambio, muy difícilmente podrá ser creativo. Porque tiene estructurada su vida con unas ciertas rutinas, con unas ciertas formas de funcionar, y en el momento que le sacas de la zona de confort, se asusta. La zona de confort es un gran enemigo para la creatividad. Y desde infantil sí que se debe, yo creo que apartar un poco esa necesidad constante de
esa necesidad constante de enseñar la lectoescritura, cuando se ha demostrado científicamente muchísimas veces, en muchísimos estudios, a través de neuroeducación y demás, que el niño a los 5 años todavía no está preparado mentalmente, ¿no?, para el aprendizaje de la lectoescritura, que es adelantar el proceso, lo cual luego lleva a grandes problemas de lectoescritura, de lenguaje y demás. Entonces, el niño en infantil lo que tiene que hacer es desarrollar una gran cantidad de cosas y sobre todo el juego, aprender a través de los juegos. Aquí en infantil tenemos grandes profesionales que además de trabajar en libros, trabajan por proyectos, trabajan cajas de luz, trabajan a través de la manipulación, estamos con el proyecto de la educación emocional en este momento, trabajamos proyectos sociales o proyectos de servicios. Yo os invito a que vengáis cuando queráis a Campillo y que veáis nuestra forma de trabajar. De todas formas, también decir que la creatividad también se debe trabajar en la universidad, también se debe trabajar con adultos y sobre todo con docentes, con futuros docentes. La formación de los futuros docentes es tan importante como la formación de esos alumnos y eso no lo podemos olvidar nunca. El docente como núcleo y como base, ¿no?, de una buena formación. Gracias.